es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que es de vital importancia para toda iglesia que diga ser cristiana. Amados hermanos, vamos a hablar del tema: ¿estamos verdaderamente adorando a Dios? ¿Cuál es el tema, amados hermanos? Es pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta, hermano Douglas? Puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. ¿Se le adora a Dios de esa manera? Oigan bien, por eso vamos a hablar de adoración. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Oigan bien lo que dice la Escritura. Juan 4, 20. Dijo así el Evangelio: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, oiga bien, ya tienen las palabras de fondo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. ¿Y cuándo es? Ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay que explicar eso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante es instruir a tu iglesia para evitar que la iglesia confunda adoración con emoción, y enseñarles que la verdadera adoración es espiritual por principio, y es necesario, mi Dios, que lo hagamos de esa manera para que sea grata delante de ti y tú puedas, mi Dios, bendecir con todo tu bien al verdadero adorador. Guárdanos de adoraciones falsas, religiosas, que en nada edifican nuestra vida, más bien traen daño grave, y que no sea nuestra iglesia una iglesia donde se practique o se tolere la falsa adoración, para que tu nombre, Señor, sea realmente glorificado, exaltado y honrado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bueno, amados hermanos, uno de los principios que sustentan la enseñanza de nuestra iglesia, tal vez se han detenido alguna vez a ver las banners que están ahí puestas a la entrada. Y en nuestra iglesia Josué, desde que conocemos, y en muchas iglesias Josué, aparecen 4 palabras en los fondos de los púlpitos, que es adoración, amor, palabra y poder. Eso es casi un eslogan distintivo, que ahí está puesto, aquí también, pero llega a ser solamente, ¿verdad que nunca lo has leído? No, ok, pero ahí está. El punto es este, amados, tenemos que enfatizar la importancia que tiene la adoración dentro de la iglesia, porque saben una cosa, si algo se ha descuidado gravemente en todas las iglesias del mundo, en todas, es la adoración. Todo mundo cree que adorar es brincar
Todo el mundo piensa que adorar es llorar. Y amados hermanos, y nosotros mismos, las iglesias, hemos favorecido un entendimiento equivocado, erróneo, de lo que debe de ser la adoración, como dice la Biblia. La adoración tiene que ser verdadera, ¿o no? Híjole, dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Entonces, oigan bien, no podemos descuidar la adoración, porque la adoración tiene que ver, es un acto espiritual. Si no es espiritual, es carnal. Y Dios no recibe adoraciones carnales. ¿Qué dije? Tiene que ser espiritual y tiene que implicar una comunión íntima con Dios. Pero claro, ¿quién cuida ese aspecto ahora? Si, amados, nos hemos hecho nosotros igualmente religiosos que a los que les decimos nosotros religiosos. Y si nos volvemos religiosos, es bien difícil que lleguemos a alcanzar la adoración que Dios busca de cada uno de nosotros. Y oigan bien, la muerte de la adoración es una realidad en muchas iglesias que se llaman cristianas. Y, amados hermanos, la iglesia, la vida de iglesia se ha vuelto religiosa, fría, o sea, solo venimos el domingo, nos sentamos y nos vamos y ya, eso es todo nuestro cristianismo. ¿Será así que Dios quiere que vivamos? Amados, tiene que haber mucho más que eso. Puede ser que nos sintamos bien aquí entre los hermanitos, que nos decimos hermanitos, porque ya nos conocemos de años. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo está? Y toda cosa. Aleluya, gloria a Dios que lo vi. Pero, amado, eso no es adoración. Eso es una vida social de iglesia, que no es que esté mal, pero tampoco es la razón de venir al culto, ¿sí? Porque el culto es para Dios, no es para nosotros. ¿Estamos hablando claro? Entonces, tenemos entonces que enfrentar esta realidad y evitar fomentar más que la falsa adoración invada las iglesias. Miren usted, ¿quiénes conocen un recurso que se llama Internet hoy? Todo el mundo está cautivo de eso, ¿eh? Y en esas muchas informaciones que hay en Internet, hay iglesias que se dicen cristianas, amados, que hacen realmente verdaderos espectáculos, con humo, música, luces y todo. ¿Será eso adoración? ¿Habrá adoración ahí? Y, amado, hay que revisar todo eso. La adoración es algo totalmente diferente a lo que se presenta como espectáculos de adoración, noches de adoración. Y a veces son fiestas, pachangas en las iglesias donde no tienen nada que ver el Espíritu Santo, que es el que nos guía verdaderamente a la adoración. Entonces, la Biblia enseña desde el principio la adoración. Y quiero que vayan entendiendo esto. En Génesis 4, al principio de su Biblia, hay versículos 3 al 5, dice la Escritura así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amados, ¿por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Sí. Ahí usted ve el primer contraste de la verdadera adoración que a Dios le gusta con la falsa adoración. La adoración de Caín no era agradable a Dios, no fueron los frutos de la tierra. Tampoco fue agradable la ofrenda de Abel porque era de animales gordos, porque Dios no ve
más que lo que hay en el corazón. ¿Con qué corazón estamos dándole un reconocimiento, una glorificación a Él? Entonces vean, ¿quién habrá puesto en el corazón de Caín adorar a Dios de esa manera? Ustedes saben bien, amados hermanos, que el mismo Satanás, en su gran atrevimiento, le dijo al Señor Jesús en el desierto, lo subió al pináculo del monte y le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra y lo dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, a Satanás lo que le encantaría es que se le adore. Por lo tanto, él es enemigo de la adoración verdadera. Porque a él, cuando un creyente dice quiero adorar en espíritu y en verdad a Dios, él va a hacer lo posible por evitar esa adoración, porque él quiere ser adorado él, y lo ha conseguido a través del engaño religioso. ¿Qué son las imágenes? ¿Qué son los ídolos? ¿Acaso no son instrumentos para engañar a los falsos adoradores con falsos dioses? Pero eso lo maquina Satanás porque quiere que no haya adoración para Dios. Y Dios nos muestra abundantes recursos que vemos nosotros en la creación para que vivamos en continua adoración a Él. Entonces, amados, Dios sabe quién le está adorando conforme a lo que Él ha determinado. ¿Se acuerdan cuando Noé salió del arca y él hizo un acto de adoración a Dios? Y Dios lo recibió. ¿Por qué lo recibió? Porque era verdadera adoración. Abraham llenó el desierto con montículos de piedra como lugares de adoración a Dios, y Dios los recibió con agrado. Entonces Dios sabe reconocer quién lo está adorando de verdad y quién lo está adorando de mentiras. Entonces el éxito del diablo es convencer al falso adorador de que lo está haciendo como a Dios le gusta y mantenerlo engañado en una falsa adoración, si es posible, toda la vida. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, quiero que leamos dos versículos, el 6 y el 7. Oiga bien. Hebreos 9, 6 y 7. Dice la Biblia: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados ¿de qué? De ignorancia del pueblo. Amados hermanos, fue Dios mismo el que diseñó el acto de adoración agradable a sus ojos desde la época de Moisés. Cuando se levantó el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, pero ahí no entraban falsos adoradores. ¿Qué pasaba si un sacerdote, un sumo sacerdote, entraba sin estar preparado espiritualmente al lugar santísimo? Una sola cosa había para él: muerte segura. Por eso usaban una campanita y un lazo largo para poderlos sacar muertos si se atrevían, oigan bien, a penetrar a la misma presencia de Dios de manera indigna. Y amados, había un velo de separación. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, una de las cosas que sucedieron en ese momento fue que el velo se rasgó, el velo del templo, y se rasgó de arriba para abajo, dando testimonio con eso de que la separación que había para adorar a Dios plenamente ya había sido derribada por Cristo, porque Él en la cruz pagó
por el precio de su pecado y de mi pecado. Y ahora tenemos acceso libre al lugar de adoración por la sangre de Cristo. Pero eso no quiere decir que la adoración va a ser como a nosotros nos dé la gana o como nosotros nos inventemos. La adoración está mostrado en la Escritura que Dios la toma muy seriamente y tenemos que hacerla con la reverencia, el respeto y el amor que Dios merece. Fíjese que si el sumo sacerdote tenía que limpiarse de toda contaminación de pecado para entrar a adorar a Dios, porque solo así se podía. Amados, ¿cómo tenemos que prepararnos nosotros para adorar a Dios? De la misma manera tenemos que limpiarnos de toda impureza, de todo pecado, de toda suciedad, porque vamos a estar en una comunión con el Dios Santo, Santo, Santo. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a presentarnos delante de nuestro Santo Dios en una forma impura, sucia, pecaminosa? Entonces, amados, tenemos que entender que la Escritura, el Señor Jesús dio la directriz correcta para adorar a Dios. Dijo que tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿y lo estaremos haciendo así? ¿Sabemos cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Entonces, primeramente tenemos que saber qué es adoración a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es acercarse a su presencia. Les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes van a hacer una entrevista de trabajo y le dice hoy se va a entrevistar con el gerente y de él va a depender si le dan el trabajo o no. Llega chancletudo, llega sin bañarse, mechudo. ¿Cómo llega? Se disfraza de angelito, ¿no es cierto? Para que el gerente piense que está ahí enfrente de la octava maravilla laboral y usted pueda conseguir el trabajo. Al gerente lo puede engañar. Pero, amados, la adoración es no acercarse a un gerente, a un presidente, a una persona de mucho dinero. Es acercarse a la presencia misma de Dios. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Dios? Porque, amados, mucha gente piensa que adorar es, hey, vamos a adorar a Dios. Va pues, ok. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué onda? Aquí estamos. Te adoramos, Señor. Amén. ¿Es eso adoración? Eso es falsa adoración. Diga falsa adoración. Amado hermano, y nosotros realmente hemos perdido la dimensión de con quién estamos tratando espiritualmente. Amados, nada hay más sublime ni más alto que Dios. Nada hay que realmente valga la pena acercarse con corazón limpio que a la presencia de Dios. Pero, amados, tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber quién es el Dios con quien estamos teniendo comunión, para que haya verdaderamente una adoración. Tenemos que acercarnos no solo a pedir, porque usted se acerca al Señor y solo, vaya Señor, aquí vengo, dame. ¿Es eso adoración? Eso no es adoración, eso es petición. Y yo creo que nuestro Dios está aburrido de tanta petición y nada de adoración, ¿verdad? Entonces, oigan bien, a Dios hay que reconocerle lo maravilloso que es Él y hay que decírselo. Vaya, le voy a dar a conocer algunos atributos. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos todopoderosos conoce, hermana Carmen? Solo uno hay. ¿Cuántos dioses soberanos hay que determinan lo que va a pasar sin tener que consultarle a nadie? Solo el verdadero Dios. Mire, Dios es justo, es perfecto, es sabio, y a Dios hay que adorarle pase lo que pase. No lo voy a adorar
porque lo adoramos cuando nos va bien. ¿Quiénes adoran a Dios cuando le va bien? Todos. Esa también es falsa adoración, porque esa sale de la emoción de que, wow, se me acabó el problema, ¿verdad? Pero amado, la verdadera adoración, les voy a citar lo que dice Job 1, 20 y 21. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amado hermano, en ese momento Job estaba sufriendo una tragedia completa en su vida. Había sido despojado de todos sus bienes terrenales y había perdido 10 hijos. Amado, ¿en qué condición queda una persona después de sufrir eso? Queda liquidado, queda acabado sin esperanza. Pero Job no permitió que esa tribulación horrible le impidiera la adoración, porque conocía bien a Dios y sabía que Dios es digno de adoración, a pesar de que la muerte había pasado de cerca por él. La muerte no tiene que ser impedimento para adorar a Dios. La enfermedad no tiene que ser impedimento para adorar a Dios. La pobreza, la escasez no tiene que ser impedimento para adorar a Dios, porque a Dios hay que adorarlo siempre, 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 porque Él siempre es bueno, siempre es misericordioso, siempre es justo y siempre enviará el oportuno socorro, como a Él le parezca. Entonces, amados hermanos, la verdadera adoración para mí está bien ejemplificada con el caso de Job. Porque cuando nos va mal, lo mejor que podemos hacer es llorar. ¿Verdad, Flavio? Llorar y llorar y llorar. ¿Y eso qué te resuelve? Nada. Esas lágrimas en la tribulación, es cierto, hay cosas que duelen en el alma y es válido llorar. Pero amados, cuidado con que el llanto, las lágrimas lleguen al punto en que se conviertan en una adoración para el diablo. Tenemos que tener muy claro que todo lo que pase en nuestra vida está en manos del Señor. Y Dios siempre, siempre va a ser digno de ser adorado. Aún así que nosotros la estemos pasando mal en esta vida. Los hijos de Dios tenemos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos el cielo asegurado por lo peor que nos pasa en esta tierra y nos toca partir. Realmente para nosotros la muerte no es castigo, sino que es un regalo. Repitan eso. ¿Y por qué lo dice así, hermano? Para nosotros la muerte contigo en un regalo. No, para nosotros la muerte no es castigo. No oí, Ana Pati. Es un regalo. ¿Verdad que cuesta digerir eso? ¿Qué significa eso? Que estamos escasos de fe. Y si nos cuesta digerir esto es porque, amados, no estamos acostumbrados a habitar en la presencia de Dios y adorarlo. Bien. La adoración verdadera reclama entonces madurez espiritual en el hombre, en el adorador. Por eso dijo el Señor, la adoración tiene que ser en espíritu. Fíjese que no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando del Espíritu que habita en cada uno de nosotros, que tiene que estar no solo despierto, vivo, sino que crecidito para entender la grandeza del Dios al que servimos y adoramos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, amados hermanos, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en la adoración verdadera, porque solo el Espíritu Santo, recuerden que el Señor dijo, Él los va a guiar a toda verdad.
El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a una adoración falsa. Cuando nosotros realmente permitimos que haya falsa adoración en nuestra conducta cristiana, es porque no hemos dejado que sea el Espíritu Santo. Porque, amados, el diablo, que es el otro agente que interfiere en nuestra vida, él va a procurar mantenernos en falsa adoración. Entonces, cuidado, quiero hablar la forma que nosotros decimos, adoremos en la iglesia, pues las alabanzas suaves, despacio, eso es adoración. Amado, no se equivoque, no es la música. No son las emociones, y no estoy en contra de las emociones, sino que, amado, las emociones son engañosas si salen del corazón. Tienen que salir del espíritu para que sean verdaderas. ¿Estoy hablando claro? Entonces, aún las buenas intenciones, porque hay que tener buenas intenciones, pero la buena intención no adora. Es el espíritu guiado por el Espíritu Santo el que te va a convertir en un verdadero adorador. Por eso es que uno ve las emociones como son engañosas. Ayer se lo decía a un grupo de hermanos. Hermanitas, cuando están viendo la novela, vea que se echan un su lagrimón. Mi hermana Tere me ha contado que esa Rosa de Guadalupe la hace llorar un montón. Hermano, pero esas no son lágrimas espirituales. Son, o cuando mete un gol el Madrid, ¿verdad? Que hay gente que llora por un equipo que mete un gol o porque golean a su equipo. Esas no son lágrimas espirituales, son puramente emotivas. Entonces no confundamos lo emocional con lo espiritual, porque ahí es donde el diablo gana ventaja. La adoración, oiga bien, debe de ser el resultado de una búsqueda humilde y sincera de Dios. No para pedirle, porque nos desesperamos buscando a Dios cuando estamos en agüite, ¿verdad que sí, hermana? Ya cuando a uno le dicen, mire, ya le faltan 3 días, ahí sí, Dios mío, ayúdame, Diosito, tú eres bueno, santo. No está adorando, está chillando porque no le queda otra. ¿Por qué no adoró a Dios cuando le estaba yendo bien? ¿Por qué no lo hizo cuando estaba en plena condición de salud? Amado hermano, Dios siempre es digno. Desde el momento que lo conocimos a través de la gracia salvadora en Cristo, aprendimos que Dios es digno de adoración, pase lo que pase, porque lo mejor en la vida ya nos pasó, haber sido sacados de las tinieblas y puestos en la luz por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, ahora ya en Cristo cualquier cosa que nos pase simplemente va a ser ganancia. ¿Por qué Pablo decía? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía eso? Porque conocía a Dios, porque estaba acostumbrado a habitar en la presencia de Dios y oía, dialogaba con Dios, cosas que nosotros no hacemos. Ahí están los hermanitos. La vez pasada había alguien de ustedes con una gran caja, un pantallón enorme que se había comprado, ¿verdad? Y no le pareció caro. Pero una Biblia de estudio, no, hombre, muy cara. 40 pesos, no. Está bien la tele, la pantalla, porque es grande y vale 800 pesos, ¿verdad que sí? Entonces, amados, adoramos a la televisión. No, si veo programas cristianos, mentira, mentira. No. Sí, mire, los programas cristianos es para oírlos, la palabra es para oírla. No le importe quién sea él que está ahí hablando, porque la mayoría que sale, entre más pomposas son las publicaciones, a veces el contenido espiritual es bien pobre. Pero ese es otro tema. Miren, amados, tenemos que volver a conocer a Dios. Digo, si alguna vez lo conocimos. El Salmo 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la televisión está su delicia. Así dice, pastor.
No, en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Y amados hermanos, tenemos un grave desconocimiento de la Biblia. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no abrimos la Biblia? Entonces, mejor preferimos oír las mentiras del diablo en la gran pantalla y no las verdades supremas de Dios en la Escritura. Oigan bien, tenemos que vivir ávidos de la presencia del Señor. ¿Sí? Como el ciervo brama por las aguas, Salmo 42:1, así clama mi alma por ti, Señor. Amados, ¿quiénes tienen hambre del Señor? ¿Quiénes tienen delicia en su presencia? Ya hace tiempos que no estamos en el secreto con Dios. La persona que no está acostumbrada a leer, a orar, a estar en la presencia del Señor, es imposible que pueda adorar. Por eso es escasa la adoración, pastor, porque la gente ni siquiera busca empaparse un poco de las verdades benditas que están acá en la Escritura. Entonces, ahí vas a ir al culto. Sí, puede poner las cantos, que a mí me aburren los cantos, pero voy a ver si me cuelo un poquito a la adoración y voy a adorar un ratito al Señor. Estás engañado. Eso no es adoración. Y aún, voy a hablar con los ministros de alabanza. Amados, yo les he dicho a nuestro grupo de alabanza que nuestro ensayo aún, ¿qué les he dicho, Carmencita? Que debe de haber adoración aún en el ensayo. Entonces, por ejemplo, dicen aquí, entra en la presencia del Señor. No, así no va, voces, no. Están más pendientes de la música que del contenido. Y lo que están diciendo es tan lindo, entra en la presencia del Señor con gratitud. Entonces vamos entendiendo. Entonces, amados hermanos, adorarle en espíritu es del espíritu del hombre guiado por el Espíritu Santo. Solo un verdadero creyente en Jesucristo puede adorar. El que no cree en Jesucristo, como no tiene el Espíritu, simplemente va a adorar lo que no sabe, como el Señor dijo en Juan 4. Pero los que tenemos a Cristo, si lo tenemos de verdad, el Espíritu Santo en nosotros nos tiene que llevar a una verdadera adoración. Adorarle en verdad es adorarle conforme a la palabra, a cómo está escrito. Miren, hay actos de iglesia que deberían de ser actos de adoración. Por ejemplo, la alabanza. Amado, la alabanza, los chicos que tienen espacio acá en alabanza, ellos tienen que preparar en adoración para el mensaje de la palabra. No importa que usted no tenga la gran voz, porque no es la voz bonita la que adora. No importa que no sea tan talentoso para el instrumento, porque, amado, lo que importa es que usted tenga un corazón que quiere agradar a Dios haciendo la ejecución, lo que le toque hacer. No importa que se tarde en poner las proyecciones, pero lo estás haciendo para Dios. Y eso es lo importante. Amados, también desde un púlpito, yo estoy predicando, pero puede ser un mensaje frío, sin espíritu. Y, amados, y no va a edificar. Entonces yo tengo que prepararme para hacerlo bien, porque la predicación también es adoración a Dios si se hace responsablemente. La oración ferviente y en el espíritu. Mire, aquí en la iglesia se ha levantado un ministerio de oración que valdría la pena que todos participáramos con ellos en esta adoración. ¿Y quiénes van a orar vos? La fulana, los otros. Ay, no, esas no. No entienden lo que es adoración. Porque, amado, a veces hay gente que no parece, la vemos como insignificante y son verdaderos adoradores. Y a veces aquí los más tiraditos y más, esos solo, vaya ore. Amados hermanos, valoremos la oración. Es un acto la oración adora a Dios. El arrepentimiento quizás es de los actos con el que más adoramos a Dios, cuando nosotros nos dolemos por el pecado que cometemos, porque todos somos de carne y hueso y cometemos pecado. El arrepentimiento es un acto de adoración. La generosidad, ya va pidiendo. No, amados, la generosidad con la obra de Dios es
acto de adoración. La escasez para dar es, amado, miseria de adoración o es carencia de adoración. Entonces, toda actitud de obediencia a la palabra es una adoración verdadera. Entonces, amado, por eso el Señor dijo, la adoración es en espíritu y en verdad. Entonces, pregunta hasta aquí, ¿se ha entendido lo que les he explicado? ¿Quiénes van a seguir siendo falsos adoradores? ¿Se acuerdan cuando Elías retó a los 400 profetas de Baal? Y les dijo, vamos a ver con qué adoración se consume este holocausto. Y los 400 falsos profetas hicieron toda clase de artificios, se rayaban el pecho, se sacaban sangre, bailaban y todo, pero no pasó nada, porque esa es una falsa adoración. La adoración a los demonios es una falsa adoración. Y cuando vino Elías, él solito, hasta empapó más el holocausto y dijo, no, echen más. Había sequía, ¿se acuerdan? Y sin embargo, desperdició un montón de agua, ¿verdad? Pero ahí no había anda. Ok. El punto es que cuando adoró al Dios verdadero, no importó que el holocausto estuviera mojado y que solo fuera un hombre, un verdadero adorador. El fuego del cielo cayó y consumió el holocausto, y no solo el holocausto, sino que todo el agua alrededor. La verdadera adoración trae resultados gloriosos, amados. Entonces, ¿por qué nos vamos a conformar con una falsa adoración si sabemos el poder que hay cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Esa adoración ritual o litúrgica, amado hermano, no solo en la religión que se hacen esos tantos rituales que son falsas adoraciones, sino que también en las iglesias evangélicas se han inventado una serie de ritos falsos que nos ha convertido en merecedores de aquellas palabras del Señor que dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Aquí acaban de estar haciendo una gran pantomima de canto, llanto y baile, lo que quieran, y afuera nomás cruzan la puerta de la iglesia y se convierten en otra cosa. Pregunta, ¿adoraron verdaderamente? No, amado hermano. La adoración que busca exaltar a los hombres y no a Dios es una falsa adoración. La adoración es un acto que tiene que ver con Dios y solo con Dios. Nos vean o no nos vean, amado hermano, nuestro deseo es hacer sonreír el rostro del Señor. Quisiera eso, hija. O sea, uno quisiera eso, que Dios mostrara un agrado con lo que estamos haciendo. Pero realmente si no nos importa, ¿cómo nos pensamos declarar adoradores? Entonces, amados, ¿cómo podemos estar seguros de adorar verdaderamente a Dios? Miren, ¿se acuerda que en Jeremías 23:18, no lo busque, se lo voy a parafrasear, el adorador está acostumbrado, ya está bien habituado a permanecer en el secreto con Dios? Hay gente que busca a Dios en la madrugada y el Espíritu Santo lo despierta a uno y no le da sueño. Y más bien, y lo único que podemos hacer en ese momento es entrar en comunión con Dios, y ya estamos acostumbrados a eso. Y nosotros por eso aconsejamos a toda la iglesia, dediquémosle 1 hora diaria al Señor en oración y otra hora a la Biblia. ¿Cuántas horas te van a quedar ahí? 24 menos 2, ¿cuánto es? Y en esas 22 horas será suficiente para hacer lo que hacemos. Hasta te va a dar tiempo de ver la novela. Pero vamos, pues el que ora no ve novelas. Pero porque está acostumbrado a disfrutar la presencia del Señor. En la presencia con el Señor, la adoración a Dios trae verdadero gozo al alma y al espíritu. Y uno es feliz. No hay ni un amén, pero amado, la comunión con Dios lo hace feliz a uno.
O solo a mí, hermana Gloria Amanda. A usted también. A veces no sabemos lo que es la comunión con Dios. Solo de oídas la hemos oído. Entonces, y claro, la oración y empaparse de la palabra, amados, nos va a ir convirtiendo en verdaderos adoradores. Porque la palabra es vida, es pan de vida. Entonces, oiga bien, nutridos con la palabra y empapados en oración, ¿cómo te va a ir? Por muy desgraciada que tenga uno la vida, si empieza realmente a buscar a Dios en adoración, buscando adorarlo antes que pedirle, amados, la vida va a cambiar sustancialmente. ¿Qué dije? Cuando haya verdaderos adoradores. Amados hermanos, porque la adoración tiene que ser entendida. O sea, por eso está la palabra. Tenemos que entender cómo adorar a Dios. Y el Espíritu Santo, entonces, hasta entonces, lo va a sentir verdaderamente. Porque mira, amado hermano, eso de sentir el Espíritu es otro cuentito que mucha gente dice, no digo que el Espíritu no lo pueda hacer, porque el Espíritu Santo es Dios, Él hace las cosas como Él quiere. Pero, amado, no vaya buscando experiencias emocionales que no le cambian la vida. Cuando toca verdaderamente el Espíritu Santo, la vida cambia obligatoriamente. Porque cuando el dedo de Dios toca, jamás volvemos a ser los mismos. Y entonces, y cuando el Espíritu Santo llena, uno se postra y adora y se queda ahí tirado en la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo lo hace reconocer a uno su indignidad, su condición de pecador y la gran misericordia que el Señor tiene para permitirnos acercarnos con esa confianza que lo hacemos a su misma presencia. Terminando, hermanos, el Padre busca adoradores. ¿Por qué busca? ¿Cuándo se pone uno a buscar algo? Cuando no es fácil de hallar. ¿Y dónde habrán aquí adoradores? Y pasa el Señor, no hay aquí adoradores. Pero Él está buscando, así dice la Biblia. Porque el Padre, también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, amados, esto nos da una señal clara de la escasez, la pobreza que hay en adoración. Adoración es una palabra que conocemos, la oímos en la iglesia, pero verá que no la practicamos. Pero el Padre busca, pregunta, y en esta iglesia, si el Padre buscara adoradores, irá a encontrar. El que calla otorga. ¿Sí o no, hija? Fíjese bien, lo dice la Biblia, no es invento mío. El Padre busca adoradores. Entonces, hay un corito que les he oído cantar, o a ustedes o no. Dice, yo quiero ser un adorador, Señor. Ahí no te salió bien vos. Vas pendientes del ritmo que de lo que estoy diciendo. ¿Realmente quieren ser adoradores? Porque oiga bien, dijo el Señor, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. O sea, ¿a quién le es necesaria la adoración? ¿A Dios o a nosotros? Entonces el Padre lo que quiere es encontrar adoradores para poder derramar sobre el adorador la bendición de un verdadero adorador. ¿Por qué no vemos grandes maravillas en nuestra vida? Cosas portentosas, cosas gloriosas. ¿Por qué las cosas no cambian? Porque nosotros no estamos acostumbrados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la llave que comienza, con la que comienza una victoria en la vida, un milagro si usted quiere, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Buscarlo de todo corazón sin cansarnos. Y el Espíritu Santo nos va a dar la paciencia y la fe para esperar el momento de la respuesta
cualquiera que sea la respuesta que Dios quiera traer. No adoremos a Dios porque Él nos concedió lo que queríamos. Adorémoslo porque Él es Dios. Y aunque no nos dé nada, Él merece todo. ¿Qué dije? Aunque no nos dé las cosas como nosotros las estamos pidiendo, Él siempre merece adoración. ¿Verdad que sí? Ahora, quiero orar, pero quiero nada más orar por aquellos que, habiendo entendido esta enseñanza, el Espíritu Santo les diga: quiero que seas un adorador. Ponte de pie y oremos con el pastor. Aunque sea un adorador que encontremos, creo que sería una gran ganancia. Pero el que no lo va a hacer, quédese sentado. Porque, amados, estos son desafíos ya de otro calibre, ¿verdad, hija? No lo va a hacer para que lo vea el pastor o lo vean, no. Porque yo mismo estoy consciente de que lo que estoy diciendo no es algo fácil. Más bien es difícil. El adorador va por el camino angosto. Y ahí, amados, en el camino angosto no cabe el pecado. Hay que vivir en santidad. Y a casa lo cuesta, ¿verdad? Pero bien, ¿están seguros los que están de pie que quieren orar esta oración? Cierre sus ojos entonces y pidámosle al Señor. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias, mi Señor, porque me has permitido traer esta enseñanza a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, tú me diste esta palabra para la iglesia y lo que estoy haciendo sencillamente es hacerles llegar el mensaje de adoración que tanto necesitamos. Y Dios mío, aquí hay un pueblo que se ha puesto de pie y dice que quiere ser un verdadero adorador. Esa capacidad solamente viene por ti, Señor, pero nosotros tenemos que pedírtela. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que le concedas a cada uno de mis hermanos, Padre, la capacidad de adorarte en espíritu y en verdad, con todas las leyes que hay que cumplir, que tenemos que cumplir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú mismo nos has enseñado. Porque esta no es una norma de iglesia, es una norma bíblica tuya, mi Dios, para la iglesia.